Hola a todos, darles en esta oportunidad la bienvenida a esta tercera cápsula educativa. En esta oportunidad hablaremos de qué es la cultura organizacional. Y dentro de qué es la cultura organizacional como concepto, vamos a tener que la cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos de conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se transmiten de una generación a otra. ¿Cierto? Va a ser la identidad que tenga una organización. Y va a afectar en esta cultura organizacional la educación que podamos haber recibido durante nuestra vida en general, la socialización que hemos tenido, ¿cierto?, con otras personas u organismos, y también la cultura originaria que tengamos cada uno. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas con una cultura aymara, hablamos de que ellos van a tener una cultura personal de funcionamiento que van a transmitir en las organizaciones y que va a ser diferente a alguien que vive, por ejemplo, en la región de Tarapacá o alguien que vive en la región metropolitana. ¿Ya? Cada uno va a haber formado, ¿cierto?, una cultura personal diferente que va a afectar cuando esa persona se integre a una organización y tenga su aporte cultural a esa organización. Y ahí se van a ir produciendo algunos cambios que son muy graduales, muy lentos en el tiempo, pero van a ir en alguna medida afectando sobre la cultura organizacional. Como personas nosotros compartimos, ¿cierto?, normas, códigos de funcionamiento, de conductas sociales, que van a ser una construcción de cada una de las personas y van a hacer un aporte también a la organización desde cada uno. Volvemos a lo que habíamos planteado antes, ¿cierto? Eh, en la selección de personal también se consideran las formas de vida que tengan las personas, sus formas de relacionarse, ¿cierto? Las organizaciones en las que hayan estado con anterioridad para también resguardar en alguna medida, ¿cierto? Esta cultura organizacional que las empresas en general quieren mantener y quieren modificar algunas otras cosas, ¿cierto? Que pueden estar produciendo conflictos. Pero para que ellos puedan implementar esos cambios que desean, son a muy largo plazo y muy graduales en el tiempo. Entonces vamos a hablar de cuáles son las características de esta cultura organizacional. Existen aquellos rasgos que están a la vista de todos, que son los que se manifiestan en las conductas y que están disponibles a que los puedan ver, ¿cierto? Si estamos hablando de la cultura de una organización, que los pueda ver la comunidad en general, ¿ya? Que lo pueda percibir, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de una línea aérea, que los perciba eh, los pasajeros, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de un supermercado, de consumo de tangibles, hablamos de que esta cultura organizacional también se va a transmitir a la comunidad. Ejemplo de ello, antes de entrar en estas características puntuales, son los supermercados Unimark. Si ustedes se fijan, los supermercados Unimark son supermercados relativamente pequeños. No han crecido, no por un tema de inyectarles más dinero a las distintas sucursales, sino que la finalidad de Unimark es venderse como un supermercado de barrio y ser cercano a los vecinos. Por eso es que no sé si lo han visto ustedes en las redes sociales, es que cuando uno va al Unimark y le sale la carne mala, y uno va para allá y reclama y dice, eh, sabes que traigo mi carne porque en realidad me salió en mal estado, no hay una exigencia estricta de la boleta, sino que basta, ¿cierto?, con que uno la lleve, explique que no tiene la boleta, miran esta parte donde el logo, no el logo, donde va el precio del producto, ¿cierto?, diga Unimark y se hace el cambio del producto. Porque lo que ellos entregan es una imagen cercana a los vecinos, una imagen, ¿cierto?, del supermercado de barrio. Y ese es su enfoque. ¿Ya? Ahí tenemos una cultura organizacional que se quiere transmitir a la comunidad y desde ellos, si se fijan, son las políticas de funcionamiento. Bueno, en estos rasgos visibles de la cultura organizacional tenemos las creencias. ¿Ya? ¿Qué son las creencias? Son los principios ideológicos que va a tener eh, cada persona, ¿ya? O que va a construir, ¿cierto? Una organización. Tenemos después, ¿cierto? Eh, el lenguaje, con qué lenguaje nos vamos a relacionar, ¿bien? Eh,
Quizás si somos un supermercado que queremos mostrarnos más profesionales o más técnicos, ¿cierto? Vamos a utilizar un lenguaje determinado, ¿ya? No, por ejemplo, eh, podría ser, no sabría qué ejemplo darles de supermercado, pero si lo llevamos, por ejemplo, a una empresa de tecnología, podríamos ser una persona, una empresa, ¿cierto? Que como política la gente que hace las ventas se refiera a las características del producto técnicas específicas, ¿ya? Después tenemos las normas con que nos vamos a relacionar, que era lo que veíamos antes, con este es el ejemplo de este supermercado, ¿cierto? Donde las normas van a variar. Hay lugares donde yo no puedo hacer cambios sin boleta, ¿ya? Tiendas de ropa, por ejemplo, donde la norma es que si no tienes la boleta no hay cambio, independiente de que la boleta, la ropa venga en perfecto estado, con todas sus etiquetas, la haya comprado hace una hora, no hay cambio sin boleta, ¿ya? En este supermercado, como les ponía de ejemplo particular, esa norma no es estricta. ¿Ya? Está la posibilidad, ¿cierto?, de favorecer la relación con los vecinos y entregar, hacer este cambio particular, ¿cierto?, en el caso de este producto. Luego están los símbolos con que nos vamos a relacionar, ¿cierto? Y en la simbología entra todo lo que es marketing, logo de la organización, el uniforme que van a utilizar, etcétera. Y luego las costumbres que vamos a tener asociadas a estos rasgos visibles de la organización, que son, por ejemplo, se espera que en un supermercado X los guardias ayuden a las personas de la tercera edad, y está dentro de sus roles. Quizás hay otros o otras organizaciones, ¿cierto?, donde no está permitido que se acerquen a la tercera edad porque son un cliente más, entonces no se les presta ayuda o servicio. Ocurre esto en los bancos. En los bancos, en algunos bancos, eh, aun cuando hay una fila preferencial para el adulto mayor, para las embarazadas y las personas con niños menores, cuando llega un adulto mayor y se pone en la fila normal, el guardia no tiene la atribución de tomarlo, sacarlo y ponerlo en la otra fila o hacerlo pasar adelante en una caja. Hay bancos donde se practica otro tipo de cultura organizacional, donde está dentro de las obligaciones del guardia identificar al adulto mayor, cambiarlo a la fila de la tercera edad y hacerlo, ¿cierto?, pasar a una caja preferencial. Incluso hay guardias que tienen atribuciones de si tengo 5 personas en la caja de preferencial, identifico una que se ve más enferma o que está con un bebé que está llorando, yo pueda, ¿cierto? El guardia pueda pasarlo adelante en la fila. Pero eso va a depender de la cultura que tenga eh, cada organización. Y después hay otros factores determinantes, ¿cierto?, de la cultura organizacional que son los que no vemos. Y ahí tenemos las estructuras, los valores, las tecnologías que van a utilizar, estrategias o planes estratégicos de funcionamiento y la historia que tenga eso. ¿Ya? Y eso va a ser lo que nos dé, ¿cierto?, el grueso de eso. Para que se entienda, entre las creencias y los valores existen diferencias. Las creencias van a ser los principios ideológicos y va a ser eso lo que va a determinar los valores. ¿Ya? La acción de ejecutar es el valor. Bien, entonces tenemos que esta acción, ¿cierto?, va a depender de las creencias que ya tenemos, ¿cierto?, que formamos antes en la vida. Va a ser la acción de eso. Y eso, chiquillos, va a producir cómo se va a modificar esta cultura organizacional. Los cambios son graduales y de larga data. Por ejemplo, si va a depender también de la dificultad, ¿cierto?, de lo que yo quiera cambiar en esa cultura organizacional. Por ejemplo, si la cultura es que las personas trabajen en forma individual y yo quiero que empiecen a trabajar con mayor complementariedad y en equipo, voy a tener que ir haciendo pequeños cambios que van a ir gradualmente en el tiempo cambiando este sistema de funcionamiento. ¿Podría yo ponerlo como una imposición absoluta y en el momento? Sí. La empresa puede decir, yo ya no quiero que trabajen de manera individual, desde el 1 de julio trabajan en equipo. Pero hay que considerar que las personas se adapten a ese cambio, eso requiere mucho tiempo. ¿Ya? No hablamos de cambios, por ejemplo, en el sistema de trabajo de este tipo, que no sean de larga data, ya que la gente ya trae un sistema internalizado de funcionamiento. Y si tienen mucho tiempo en la empresa y se han quedado ahí es porque les ha acomodado, entonces ahora le estoy cambiando abruptamente, ¿cierto? Y radicalmente el funcionamiento. ¿Ya? Entonces no hay que olvidar que la cultura de chiquillo está a la base y que los cambios son graduales de larga data. ¿Cuál es nuestro rol como psicólogos ahí?
generar y apoyar estos cambios. Y dentro de las culturas organizacionales hay dos tipos que son marcados y extremos, que marcan dos polos. Unas son las culturas organizacionales conservadoras y otras van a ser las flexibles. Y respecto a eso, y a lo que refiere a las conservadoras, que es nuestro primer punto, ¿cierto? Son autoritarias, basadas en administrar, organizar y controlar. Ejemplo de ellos, Fuerzas Armadas de nuestro país, ¿no? ¿Ya? Donde existe una jerarquía que se debe respetar, normas claras que no se pueden transgredir bajo ningún punto de vista, aun cuando haya contingencias, emergencias, eh, o estén comprometidas la vida de las personas. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo de un piloto de la Fuerza Aérea que reprobó su examen para tener un ascenso por que en una simulación él hizo una maniobra con el avión que le permitió salvar a la gente que transportaba. No obstante, fue sancionado y no aprobó su examen de simulación porque no siguió los protocolos, aun cuando salvaguardó la vida de las personas. ¿Ya? Después tenemos las segundas, que serían las flexibles, que son empresas o organizaciones con mayor apertura al aprendizaje, basadas en administrar, controlar y reinventar constantemente sus planes estratégicos. Ejemplo de ello, ahí tenemos, por ejemplo, Apple, ¿ya? Que va a ser una empresa que va a ser creadora de teléfonos, por tanto ellos están reinventándose de manera constante en las estrategias, en el funcionamiento, ¿cierto? Y también tienen una cultura organizacional más flexible porque es la única forma que les permite poder mantenerse en el mercado como empresa, ¿ya? Porque si ellos tuvieran una cultura conservadora, no podrían estarse reinventando con los nuevos equipos constantemente, ya que eso es algo de alta frecuencia. En general, las empresas de tecnología son empresas con una cultura organizacional, o sea, una cultura organizacional flexible. ¿Y cuáles son las características que van a llevar al éxito a las organizaciones? ¿Cuáles son las características de esta cultura que deben tener hoy día las organizaciones para poder avanzar hacia el éxito? Que sean flexibles, ¿ya? Que permitan cambios, que tengan un estilo participativo, es decir, que escuchen a todos sus colaboradores y que consideren, ¿cierto?, la opinión de ellos a la hora de tomar decisiones, ya que la toma de decisiones respecto a los planes estratégicos sean consideradas las opiniones de un grupo y no solamente de la gerencia y los dueños o del equipo directivo, sino que consideren a las demás personas que pueden dar contribuciones importantes a los avances. Y luego que trabajen en colaboración entre sí mismos y en colaboración con la comunidad. Es decir, vamos a trabajar en colaboración intradepartamento, vamos a trabajar en colaboración entre departamentos y vamos a trabajar en colaboración con la comunidad en general. Ya, ejemplo de ello, el Banco de Chile, por ejemplo, que trabaja con estas políticas, que tiene un estilo más flexible que otros bancos, un estilo participativo de las personas en la toma de decisiones y trabajan en colaboración, por ejemplo, con eh, algunas, desde la responsabilidad social, con algunas organizaciones de acción social como son, por ejemplo, Teletón, por ejemplo, Un Techo para Chile. ¿Ya? Han buscado realizar un trabajo colaborativo con la comunidad, más allá, ¿cierto?, de todo lo que nosotros podamos o no creer o pensar de estos movimientos, de estas fundaciones, cómo funcionan, ¿cierto? Eso es otra cosa. Aquí nos vamos a centrar principalmente en lo que refiere como concepto a que son flexibles, ¿cierto? Han tenido apertura, porque hay que tener apertura y flexibilidad para poder integrar, ¿cierto? O hacernos parte de movimientos o de otras actividades externas que no son propias del área comercial y de este banco. Tienen un estilo participativo entonces, ¿cierto? Aceptan o se abren a la posibilidad de tener otras opciones, de ampliar su gama de opciones a la hora de la toma de decisiones y trabajan en colaboración interna, intradepartamentos, entre departamentos y también, ¿cierto?, con la comunidad. Y eso, chicos, por esta semana. Nos vemos en una próxima cápsula educativa.